Hola, es un gusto saludarte. Gracias por permitir que podamos llegar a tu hogar, a tu vida, a tu familia a través de esta plataforma comunicacional. Bueno, hoy damos gracias a Dios porque hoy nos permite compartir una palabra poderosa, maravillosa, edificante para tu vida. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Vamos a orar al Padre para que nos dé sabiduría, para que nos pueda y nos permita poder disfrutar de la palabra, entenderla, aplicarla en cada una de nuestras vidas. Padre glorioso, maravilloso, hoy te damos el honor, te damos la gloria. Hoy pedimos que seas tú revelándonos esta palabra, que seas tú llevándonos pues a lo más profundo de tus misterios, para que nos sean revelados los secretos eternos a nuestras vidas. Amado, hoy necesitamos una palabra que pueda hablar y que pueda guiarnos a nosotros en este tiempo. Envía tu Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos guíe, para que nos asista en este y en todo momento. Hoy pedimos que seas tú revelando la vida de Cristo. Hoy pedimos, Señor, que seas tú en nosotros actuando para regenerarnos, para hacernos uno con Cristo. Te damos gracias, Señor, y proclamamos vida, paz, sabiduría sobre nuestras vidas, Señor. En Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hoy he titulado esta palabra que vamos a compartir: resiste en la espera. Resiste en la espera. Y vamos a ir al texto que está en Santiago. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7. Así dice la palabra. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Repito nuevamente. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso es poderoso. Pero es importante saber que Dios nos está pidiendo a nosotros primeramente por la palabra sometimiento a Él. Antes de resistir al diablo, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Muy importante. Estamos viviendo tiempos desafiantes donde tenemos que estar bien afirmados en la palabra y en la obediencia a Dios para entonces poder resistir al enemigo. Usted no se va a poner a resistir sin antes someterse a Dios. Primero nos sometemos a Dios y luego resistimos. La palabra nos va a hablar a nosotros de una sumisión voluntaria y consciente a la autoridad de Dios. La palabra resistir, según el diccionario de la Real Academia Española, significa tolerar, aguantar. Es oponerse con fuerza a algo. Esto es necesario saber que en este tiempo necesitamos ser tolerantes y aguantar. Pero el aguantar no significa que usted no pueda accionar. Pero primero debe someterse. ¿Correcto? Entonces, el resultado de someterse a Dios para hacer huir al enemigo es primeramente que usted va a poder disfrutar de la protección, de la cobertura de Dios. Para hacer huir al enemigo, lo primero que debemos hacer es someternos a Dios. Y el someterse significa obedecerle. Es vivir una vida en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es hacer lo que Dios dice en su palabra y no lo que usted y yo queremos hacer para Dios. Es muy diferente. Una cosa es lo que Dios está diciendo que hagamos
Y otra cosa es que nosotros queramos hacer algo para Dios. Dios no funciona de esa forma. Es vivir, el someterse es vivir en santidad y en plenitud del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Entonces, el someterse es nosotros poder disfrutar de una vida de obediencia, de santidad, de una vida realmente plena, de una vida realmente consagrada a Dios. Usted y yo, cuando estamos sometidos a Dios, hacemos huir al enemigo, hacemos huir la enfermedad, hacemos huir la miseria, el sufrimiento, la ansiedad, el conflicto. Hacemos huir al destructor. ¿Sabe? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero me gusta como dice la segunda parte de Juan 10:10. Pero Jesucristo vino a darte vida y vida abundante. Entonces nosotros tenemos que caminar en esta verdad, en esta realidad que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos realmente sometidos a Dios, significa que estamos bajo su cobertura. Como dice David, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Mora, dice Reina Valera, bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Cuando nosotros realmente estamos sometidos a Dios, esto significa que estamos bajo su cobertura. Pero también, al igual que a nosotros, nuestra familia, juntamente con nosotros, estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando vivimos en el cumplimiento de la palabra de Dios y haciendo su voluntad, calificamos nosotros para poder recibir esas bendiciones que Dios habla en sus santas escrituras. Es una realidad para nuestras vidas lo que Jesús pagó en el Calvario con su sangre para darnos a nosotros una libertad y una plenitud de vida. Y vemos lo que habla la palabra de Dios en Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5. Gálatas 5, vamos a buscar en el capítulo 1. Y va a decir la palabra del Señor. Gálatas 5, capítulo 1. Va a decir la palabra de Dios. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Si Dios a ti, por medio de Jesucristo, ya te hizo libre, ¿por qué entonces volver nuevamente al yugo de la esclavitud? Y esto significa, el volver al yugo de la esclavitud significa vivir en la mentira, darle derecho legal al enemigo para que pueda actuar en tu vida. Pero sabemos que la agenda del enemigo es matar, es hurtar, es destruir. Mientras que la agenda de Dios para tu vida y para la mía es hacer su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta para tu vida y para la mía. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Con qué te quedas tú? ¿Con la voluntad de quién? ¿Del enemigo o con la voluntad del Eterno? ¿O la voluntad de nuestro Padre Celestial? Yo me quedo con la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué esperar mientras resistimos? ¿Por qué esperar? Sabes, el padre de mentira trata de destruir, de robarte la fe. Te susurra al oído que Dios no te quiere, que si Dios te quisiera, ¿por qué te hace pasar por momentos tan difíciles, por momentos tan duros? Pero sabes, me gusta lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Va a decir lo siguiente: resístanlo. Lo estoy leyendo en nueva versión internacional. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo
que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Es decir, que usted no es el único que está pasando por un proceso en este momento. ¿Qué te parece? No eres el único, no eres la única que está pasando por un proceso. El apóstol Pedro dice que muchos en el mundo entero están pasando también por dificultades, tal vez unas peores que la tuya. Hay mucha gente que hoy están hospitalizados por esta situación de la pandemia. Hay personas que tienen problemas, que están enfermos, que están viviendo en conflicto. Hay personas que están viviendo situaciones aún más difíciles que las tuyas. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Resístanlo. Resístanlo. Manteniéndose firmes en la fe. Y esto es muy importante, que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en Jesucristo. No importa por las situaciones que hoy puedas estar atravesando. Lo importante es que tú te aferres a Jesucristo. Lo importante es que tú te aferres a la palabra. Lo importante es que tú te aferres a esas promesas que hoy son realidad para tu vida y la mía por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Debido a la impaciencia por los duros procesos que nos tocan vivir, hay personas que toman decisiones a la luz de sus emociones. Y en esta condición aún pretenden que Dios bendiga lo que están haciendo. ¿Qué te parece? Hay personas que pierden o atrasan su bendición por afanarse, por tomar una decisión a destiempo, por tomar una decisión en su propia voluntad, por tomar decisiones en su propia humanidad, haciendo eco de que Dios o de que es la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, no, pero es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me dice que me mueva, es que Dios... ¿Cómo es que Dios te está hablando? ¿Que Dios habla así? ¿Sí? Entonces, yo no descarto que Dios le hable a usted. Dios le habla a usted porque Dios le ama, Dios es nuestro Padre, Dios nos habla todo. Pero a veces metemos a Dios en unos asuntos donde Dios ni siquiera ha dicho algo. Y ese es el asunto. No podemos movernos de forma emocionalistas. No podemos andar afanados en la vida pensando que Dios dice cuando Dios no dijo. Tenemos que ser personas conscientes y maduras a la hora de tomar una decisión en nuestras vidas. Conseguir lo que queremos puede ser que no sea la agenda de Dios. Por eso debemos procurar hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La espera es el tiempo que nosotros le permitimos a Dios para que Él pueda trabajar en nuestras vidas, para que Él pueda formar el carácter de Cristo en nosotros, para que Él pueda regenerarnos, para que Él pueda hacer en nosotros su imagen perfecta, para que Él pueda hacer en nosotros esa semejanza y esa imagen de Él. Necesitamos entender que en esta vida o nos sometemos a Dios por medio de Jesucristo o terminamos sometidos al enemigo. Usted tiene que escoger. Yo escojo someterme a Dios por medio de Jesucristo. Mateo 10:38 dice lo siguiente. Vamos a ver. Esta palabra es muy clave para nosotros. Esta palabra es una palabra que a nosotros nos desafía. Y dice así la palabra del Señor. Mateo 10:38. Dice así la palabra. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué te parece? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Yo pregunto, ¿tú eres digno del Señor? Él nos manda a ser dignos de Él. Por eso debemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros problemas, con nuestros gozos, con todo lo que tenemos, con lo que somos, tenemos que seguir al Señor.
No tenemos otro camino. Recuerda esto. Dios va a responder. Dios no va a responder en tu afán. Dios no va a responder en tu desesperación, sino que Dios va a responder en su tiempo y voluntad. El Salmo 38:15 dice: porque en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor Dios mío. En ti espero. Diga conmigo: en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor Dios mío. Él va a responder. Dios va a responder a tu oración. Dios va a responder en su tiempo. Yo te digo, resiste. ¿Cuánto tiempo tengo que resistir? Yo no sé. Eso lo sabe el Señor. Pero yo lo que te digo hoy, resiste. Resiste un poco más. No te dejes seducir por el enemigo. No caigas en la tentación. No caigas en el pecado. Mantente firme, resiste. Sométete a Dios. Sométete a Él. Sométete a su palabra. Es resistir, es permanecer en fe, en la oración perseverante y ferviente a nuestro Padre. Es clamar cada día: Abba, Padre, haz conmigo tu voluntad. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Padre, en ti me deposito. Toma control de mi vida, como dice Romanos 8:2. Dirige mi vida, Señor, por el buen sendero, por el buen camino. Usted permanezca en la oración ferviente y perseverante en el Señor. Cuando no se le da el tiempo a Dios para el cumplimiento de su palabra, ¿sabe lo que pasa? ¿O sabe lo que ocurre? Nacen los Ismaeles. Y me gusta lo que pasó en Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 16. Y aquí vemos lo que aconteció con Abraham y Sarai. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones apresuradas. Y no se le permitió el tiempo a Dios para que Él hiciera. Y dice la palabra: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y entonces vemos algo muy importante. Génesis 16:2. Que cuando se presentan estas situaciones, cuando se cae en un desespero, cuando se cae en un afán, se comienzan a cometer los errores. Vienen los problemas, vienen los Ismaeles. Hoy vemos un pueblo, digamos, de gente rebelde, de gente que se ha levantado contra el pueblo de Dios y que han sido años y años una lucha constante y permanente por destruir al pueblo de Dios. ¿Producto de qué? De una mala decisión que se tomó. ¿Por qué? Porque Sarai cayó en un desespero, porque Sarai le dijo a Abraham que estaba cansada ya de esperar en el Señor. Ella dijo, bueno, tal vez se olvidó de nosotros, se olvidó de su promesa. Pero me gustó la actitud de Abraham, que dice la palabra que Abraham esperó 25 años. Cuando Dios le dio la promesa tenía 75. Y a los 100 años fue que él pudo ver esa promesa cumplida en su vida. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tú esperando por esa promesa que Dios ha hecho a tu vida y que aún no ha llegado? Tal vez te toque esperar un día, 3 días, 3 meses, 7 días, 1 año. Pero sabes, no cometas el error que cometió Sarai. No caigas en el desespero. Espera en Dios. Espera en el Señor, porque Él va a responder conforme a lo que te ha dicho, conforme a su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él
va a responder a ese clamor. Él va a responder a tu oración. Espera, resiste un poco más. No te desesperes. Levántate en fe y cree que Dios ya está en el asunto de responder a tu necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno, qué bueno. Cuando Dios nos da una palabra, nos corresponde hacer nuestra parte, lograr el cumplimiento de ella. Nosotros nos toca orar, confiar, tener paciencia, esperar, creer que todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es vivir en el contentamiento mientras resistes. Es esperar y es permanecer expectante y firme aún en el proceso. Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios no se ha olvidado de lo que tú haces cada día en su obra. Dios no se olvida de tus oraciones. Dios está pendiente. Dios está en el asunto de responder. Y esto no se trata de una fuerza humana, sino de una resistencia espiritual que tienes que producir desde tu espíritu. Observamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún dominio sobre mí. Este es Jesús haciendo referencia a Satanás. Y es justamente lo que estamos hablando. Él no tiene poder ni dominio sobre ti ni sobre mí. Así como dijo Jesús, tú y yo tenemos que hacerlo, tú y yo tenemos que decirlo. Tú tienes el poder de Jesucristo resucitado para reprender el miedo, para reprender la enfermedad, para decirle no al problema, no a lo que te quiere ahogar. Dile al problema: tú no tienes ningún poder sobre mí ni sobre mi familia. Resiste hasta obtener las promesas que Dios ha hecho a tu vida, hasta obtener esas realidades que hoy ya son ya son materializadas en la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Espera por esa gran recompensa del Señor. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Espera en el Señor. Dios está expectante. Dios está en el asunto de responderte. Dios está haciendo. Dios no se duerme. Dios está haciendo. Dios está vivo. Dios está actuando en tu favor. Recuerda, lo primero que debes hacer es someterte para poder entonces resistir al enemigo. Pero el sometimiento debe ser consciente y voluntario. Ya estoy cerrando. No cedas al susurro del enemigo derrotado. No cedas al pecado. Resiste un poco más de tiempo. Esto va a pasar. Este proceso va a pasar en tu vida. Esta prueba va a quedar atrás. Y después te vas a reír de todo esto. Vas a llorar de contentamiento. Todo esto que hoy estás viviendo con tus hijos, con tu pareja. Todo esto que estás viviendo, que estamos viviendo a nivel de lo que está aconteciendo en el mundo entero, va a pasar. Va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto de traer gozo, de traer paz a tu vida, a mi vida, a nuestra nación. Tenemos que creer, tenemos que confiar. Resiste en la espera, porque la bendición de Dios se apresura a tu favor. Resiste. ¿Por qué? Porque la bendición de los Isaac ya Dios la está concediendo a tu favor. Es el tiempo de que te levantes, es el tiempo de que puedas confiar, de que te mantengas firme y sepa que Dios está haciendo su maravillosa obra en tu vida y en mi vida. Recuerda que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Dios está haciendo cosas maravillosas a tu favor. Dios te está bendiciendo. Dios te está levantando. Dios está dándole fin, cumplimiento al proceso que has estado atravesando. Y damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos honor, te damos gloria. Te damos gracias por lo que hoy estás haciendo en nuestras vidas. Señor, a ti la honra y la gloria, y te damos gracias porque esta palabra, Señor, es un refrigerio para nuestras vidas en este tiempo tan desafiante, tan difícil por los que estamos viviendo. Señor, trae sabiduría y permite, amado Rey, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este tiempo para poder resistir, amado, a los embates, para poder resistir a estos momentos, como dice la palabra, a estos días malos, porque sabemos que tenemos contigo una victoria segura, porque como dice tu palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aun cuando somos débiles, en ti, Señor, somos fuertes. Te damos la honra y te damos la gloria. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a esta nación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones para tu vida, bendiciones para tu familia. En Jesucristo, amén. Chao, gracias por recibir la palabra.